Precios diamantes, carbón, precios diamantes, oro, precios diamantes, carbón, precios diamantes, oro, precios diamantes, carbón, precios diamantes. Te veo, te pienso y no te comprendo. La Argentina que tuvimos, la que tenemos, la que sentimos, la que tratamos de entender en Campo Minado, con Adriana Balaguer y la participación especial de Hernán de Goñi. Te veo, te pienso y no lo comprendo. Tantas veces voy y vengo. Tengo mal el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Te veo, te pienso y casi lo entiendo. Solo sé que no te tengo. Tengo el mar, el oro, el tiempo. Tengo todo lo que pierdo. Te siento 100% brillante, como el faro y el diamante. Yo soy barco, soy carbón. Santander Argentina, un banco digital con sucursales. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La Mina Veladero aporta el 25% del Producto Bruto Geográfico de San Juan. Con más de 4.000 trabajadores directos, es la primera empleadora privada de la provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Somos esa en la que confías. Estoy acá, en la Shell Rotonda. La de Shell Helix, la que querés para tu auto. La Shell. Hola, somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/Club Zurich. Sabemos que hay momentos en los que el crecimiento no puede quedar en pausa, que necesita quien lo acompañe. Y desde Grupo ST estamos ahí. Estamos ahí con las grandes empresas, con las pymes, con los comercios. Estamos ahí con vos. Diseñamos una plataforma de soluciones para que puedas financiarte, invertir, sumar tecnología, ampliar tu estructura y crecer hacia nuevos mercados de forma personalizada. Queremos darte más soluciones, más oportunidades y más futuro. Grupo ST, aliados en tu crecimiento. Precios diamantes, carbón, precios diamantes, oro, precios diamantes, carbón, precios diamantes. Les prometí, íbamos a tener una charla muy interesante con una... Hola, muy buenas tardes. Soy Adriana Balaguer, esto es Campo Minado. Hoy con un programa especial, un programa donde vamos a hablar de la Argentina, como hacemos cada martes, pero donde en realidad vamos a reencontrarnos con el análisis hecho sobre nuestro país con distintos, en algunos casos periodistas, en otros casos analistas o especialistas. Bueno, les cuento de qué va este repaso, en todo caso, de actualidad a partir de entrevistas que ya hemos hecho. Vamos a arrancar con Laura Lewin. Laura Lewin es especialista en educación y con ella hablamos de los celulares en el aula, ¿sí? Muchas provincias, la ciudad de Buenos Aires incluida, han prohibido que los chicos ingresen al aula
con celulares. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, de eso charlamos con Laura Lewin. Otra nota que vamos a compartir tiene que ver con un libro que acaba de ser publicado, presentado incluso en la Feria del Libro, escrito por la periodista Astrid Piquelny, donde a partir de una larga conversación que mantuvo con Andrés Malabud, que es un analista de actualidad nacional, repasa los últimos 40 años de democracia en la Argentina. Se llama Operación Argentina de la ilusión a la casta y bueno, se los recomiendo si no lo escucharon en las anteriores emisiones. Es un profundísimo análisis sobre el momento en el que nos encontramos, cómo llegamos hasta acá y la pregunta del millón, ¿podemos salir? Y la tercera entrevista que vamos a compartir en este programa especial de Campo Minado es a Sergio Sinay. Sergio también es un reconocido analista de la realidad y se mete nada más y nada menos esta vez con la estupidez. Dice, el avance de la estupidez. ¿Está copando el escenario la estupidez? ¿Somos un poco más bobos, señoras y señores? Bueno, yo que ustedes me quedo y como siempre, además, muy buena música, un programón. Espero que la pasen bien. Escuchen. Chao. 100% distante, cada vez más fascinante, compleja y elemental. Tiempo de meterse con los temas importantes, con la educación, sí, nada más y nada menos que con nuestros chicos. Lo decimos todo el tiempo, no los miramos, pasan cosas, el mundo cambia, nos distraemos, ¿no?, con las guerras propias, ajenas, y no sé si está cambiando tanto la educación. Parecen de repente querer decir sí, y por eso no queremos que el celular entre a la escuela. Esta es la última, en la Ciudad de Buenos Aires. Aulas sin celulares. Vamos a ver qué piensa Laura Lewin de todo esto. Ella es especialista en educación, es una amiga de la casa, cada vez que podemos la llamamos y un gusto que esté del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Laura? Adri Balaguer, buenas tardes. ¿Qué haces, Adri? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Muy bien, por suerte, pero te cuento que no es solo Cava, Provincia de Buenos Aires también prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias. ¿Y el resto del país cómo viene con eso, más o menos? Y depende, viste que la educación argentina es jurisdiccional, así que depende de cada jurisdicción, pero te agrego a lo de Cava, que Provincia de Buenos Aires también, y si sigue así van a ser varios los que van a hacer lo mismo. ¿Y cómo la ves? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Estamos en condiciones de decir, a ver, no del todo, un poquito, está bien, queremos que los chicos nos miren, pero eso es autoridad del docente, ¿no? Pero como herramienta, ¿hay que sacarla? Es terrible el debate, porque viste que una parte de tu cerebro dice, no, la tecnología es importante, ¿cómo vamos a ir a contramarcha de lo que pasa en el mundo? Y la otra parte del cerebro dice, a ver, pará un poquitito. Yo tengo alumnos que cuando tienen el celular, tienen la atención completamente fragmentada y eso hace que no se puedan concentrar en lo que pasa en el aula. Uh-huh. Además, me pasa esto de, ¿te acordás del FOMO? Este fear of missing out, este miedo de quedarme afuera de lo que está pasando. Total. Entonces miran el celular cada 2 minutos. Además, el celular que tiene un contenido súper requete contra, no sé, rapidísimo, te genera estímulos que hace que parezca que el aula va a, ¿cómo se llama esto? Bien lento, en cámara lenta. Sí. Entonces hay tantas situaciones que hacen que los chicos no puedan concentrarse en el aula, que no es una medida descabellada. Okay. Nosotros tenemos un problema, Adri, enorme en Argentina, que es la educación. La educación tiene un nivel, ya lo sabemos, muy pero muy bajo. Tenés chicos que leen sin entender lo que están leyendo, uh-huh. Ni hablar de matemática. Entonces, ¿qué pasa? Sin atención no hay aprendizaje. Si el docente no logra captar la atención del alumno, por más que enseñe, el alumno no va a aprender. Entonces, esto es una medida, yo te diría, bastante antipática. Yo siempre digo que yo no registro archivo, porque me la pasé años y años diciendo las bondades de la tecnología en la educación, pero entiendo que hoy es necesario. No, pero se me ocurre, a ver, que lo que se puede hacer es la psicología inversa. O sea, vos decís, prohíbo, no se usa en la escuela el celular, y decir, hoy lo traen y trabajamos con el celular, hoy lo traen y les voy a mostrar. Eso se hace.
Eso se hace, tiene un uso regulado. Si el docente considera que necesita que se use la tecnología en el aula, le pide a los chicos que saquen el celular para realizar una actividad. No es que está prohibido, está regulado el uso. ¿Sabes cuál es el tema en esto, Adri? Recién te decía lo de los hipertensos. Si vos tenés un hipertenso en tu casa, no le pones la sal en la mesa. El celular genera pero tal nivel de adicción que es muy difícil decir a los chicos guárdenlo en el bolsillo y no lo saquen, porque hacen trampa y lo sacan igual por esa adicción que te genera. Ese es el problema. Entonces, en un mundo de fantasía, ¿no? Si nosotros viviéramos en otro país, tal vez, yo te hablaría de la importancia de la autorregulación, de decirles a los chicos que cuando se dice basta es basta, pero no decir a un adolescente en Argentina que basta es basta. Sí. Ahora, celulares en el aula no. Inteligencia artificial en la escuela. Sí, no, ¿para qué? ¿Y cómo, no? Porque si tenemos el celular afuera, tiene que ser con la compu y que solamente en el momento o en casa. ¿Cómo es el trabajo con la inteligencia? Y es lo mismo, para mí no es ni el celular, ni la inteligencia artificial, ni la tablet, es cómo se utiliza el recurso y cómo trabajas con los chicos. Ahora te hablo específicamente de la inteligencia artificial, pero si nosotros trabajáramos desde jardín de infantes con los chicos, en lo que son habilidades socioemocionales, el manejo de la frustración, el manejo de la autorregulación, todo lo que son funciones ejecutivas, ¿no? Cómo tomo decisiones, trabajar la inhibición, esto de cuando digo no es no, está buenísimo que en algún momento se pueda implementar el uso del celular en el aula, porque es espectacular todo lo que te ayuda a aprender. El tema es que hoy no están dadas las condiciones y desarrollar esta autorregulación te toma mucho tiempo. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Es espectacular siempre y cuando no reemplace la cabeza de los chicos. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? Tienen que hacer un ensayo, tienen que escribir algo. Se lo pido al ChatGPT. ¿Y el ChatGPT qué hace? Vos pestañaste y ya lo tenés hecho. Pestañé y ya lo tengo. Entonces la segunda vez que haces, y se lo pedís de vuelta. Y la tercera vez que haces, se lo pedís de vuelta. Y eso genera que vos dejes de pensar, que se atrofie, si querés, el cerebro, porque ya ni siquiera estás pensando. ¿Cómo se hace? Los docentes están adiestrados, preparados para identificar también eso, ¿no? Porque, a ver, yo escribo, publico, soy editora. Uno ve un texto y sabe cuando es fruto de la inteligencia artificial. Se le nota, le falta el detalle, la mirada, la sensación, por más que se lo hayas pedido, por ahí le pediste a la inteligencia artificial, escribime esto con sentimiento, por ejemplo, y se le nota igual. O sea, estamos entrenados, los docentes están entrenados para eso y además para salir a explicar por qué mejor hacer el intento, ¿no? Eso, bueno, ahí está, ese es el tema, diste la tecla. Yo lo que creo es que más que tratar de que el docente se convierta en un detective de inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer en el aula es blanquear el uso de la inteligencia artificial y usarlo para cosas que aporten. Por ejemplo, yo siempre digo que la inteligencia artificial nunca puede reemplazar la cabeza de un alumno. Si el trabajo lo va a hacer la inteligencia artificial y claramente no te está sirviendo y lo estamos manejando mal. Ahora, si con inteligencia artificial yo puedo pensar más profundo, puedo pensar diferente, puedo desafiar nuevas inteligencias, y ahí sí está buenísimo. Y ahí sí dependemos de un docente que pueda aprender a utilizar la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje de los chicos. Ahí es buenísimo el uso que le podemos dar. El docente, por lo general, no siempre está demasiado entrenado, porque aunque tenga capacitaciones, no todo el docente se lleva lo que aprende en una capacitación al aula. Entonces, a veces llega, a veces no llega, algunos están súper entusiasmados y les encanta la curiosidad y explorar, otros están agotados, cansados y entonces no lo hacen. Entonces, viste que varía de docente a docente. Igual no le tiremos toda la culpa a los docentes, ¿no? También están las familias detrás de la regulación de la inteligencia artificial en el proceso educativo. No, por eso no es echar la culpa, al contrario, hay docentes que son súper apasionados y reentusiastas y son los que llevan todo esto al aula. Pero en lo que tiene que ver con la autorregulación, bueno, vos fíjate que si llegás a tu casa y mamá, papá están con el celular todo el tiempo, o si van a cenar y están con los celulares todo el tiempo, obvio que los chicos también tienen esta adicción y no pueden soltar el celular. Entonces todo esto tiene que ver con un trabajo en conjunto, de la escuela con las familias también. Entonces, si mamá y papá están ocupados, ¿y por qué es más fácil para que el chico, no jorobe, tomar el
celular y entretenete, y bueno, lo que nosotros tenemos que entender es lo que pasa, ¿no? Con tanta pantalla en la mano de los chicos. Ahora vamos a volver a la oralidad en la escuela, porque digo, con la oralidad no te podés meter, ahí no hay inteligencia artificial que valga, es la tuya, Ojalá. ¿no? Ojalá, pero acá te pasan varias cosas. Mira, por un lado, en España, por ejemplo, están prohibiendo, y ahí sí prohíben, el uso de redes sociales a partir de los 16 años. Y cuando vemos eso... Hasta antes de los 16 años. Sí, no sé qué dije. A partir de los 16 años, recién ahí podés tener redes sociales. Sí. Antes de los 16 años, no. No. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Ahí ya no estás hablando de tecnología, estás hablando de biología. ¿Cómo de biología? El cerebro de los chicos, hasta después, ¿no? Mucho después de los 16 años, no está preparado, no está del todo desarrollado. Y eso hace que estos chicos que están buscando siempre la identificación, el pertenecer al grupo, trabajando su personalidad, bueno, tienen, ¿no?, una personalidad que es bastante débil, si se quiere. Entonces el celular ya sabemos el daño que hace. Vos pensás que detrás de cada celular tenés miles y miles y miles de ingenieros tratando de ver cómo pueden captar tu atención, cómo pueden generar adicción, cómo generan un boost de dopamina para que vos estés prendido todo el tiempo al celular. Y del otro lado está el pobre chico que hace lo que puede. Entonces es como vos decís, Adri, si los padres no ayudan al trabajo de la escuela, es muy difícil. No, es imposible. Te quiero llevar a un tema más delicado, que esta semana fue noticia de boca nada más y nada menos de Mateo Valente. Es un caso que nos trae el tema de la diversidad en el aula, ¿no? Mateo Valente ganó una pulseada judicial en el 2024, un tribunal de San Martín lo había obligado a pasarse a una escuela especial, aunque él tiene síndrome de Down, y se resistía justamente pasarse a una escuela especial porque había hecho todo su proceso educativo en una escuela con chicos que no tenían su discapacidad o su capacidad diferente, bien dicho. Y bueno, él reclamó por sus derechos. Ahora finalmente la justicia dijo que podía volver a cursar en la escuela común, y está cursando su 5º año. Más allá de que está claro que es un ejemplo de vida, y ahí se nota que él no solamente ha aprendido mucho, sino que tiene una familia que lo ha acompañado en todo este proceso y también una comunidad educativa que lo ha bancado. Bueno, me interesaba tu mirada, ¿no?, sobre bueno, pros y contras de esta convivencia, si es que tiene contras. Mira, yo creo que el tema de la inclusión es re importante porque es el mundo real, ¿no? La escuela es el mundo en miniatura. Total. Y es un laboratorio de experimentación en todas las áreas. Entonces, yo no creo que haya una pregunta como, ¿dónde tiene que estar el chico? Para mí la pregunta es, ¿qué necesita cada alumno para aprender mejor, ¿no? Entonces creo que, bueno, que lo que tenemos que trabajar es eso, si la escuela está preparada, si el chico tiene ganas, si hay un ambiente en donde lo van a recibir y lo van a hacer sentir realmente como uno más, o si lo van a mandar a un rincón a pintar, viste, a dibujar para, no sé, para mantenerlo ocupado. Entonces, me parece que tienen que haber buenas condiciones en las escuelas para que todos puedan aprender en todos lados, desde adaptaciones pedagógicas, docentes que trabajen en equipo, obviamente apoyos especializados, evaluaciones, si querés, acordes a la posibilidad de cada uno de los chicos. Entonces, me parece que la educación especial sigue teniendo un rol súper importante. Cuando los chicos necesitan apoyos muy intensivos o terapéuticos, la escuela especial creo que puede ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de los chicos, pero claro, la escuela común es el horizonte de inclusión, ¿no? Me parece que está buenísimo, que si los chicos pueden y quieren y están dando las condiciones, obviamente no puede haber escuela para unos y escuela para otros. Y ahí me meto con algo que vos trabajás mucho, que es la tolerancia a la frustración, ¿no? Cómo se puede aprender del error, porque bueno, uno se plantea ahí, lo piensa en función de la realidad de Mateo y las frustraciones que puede tener de cosas que le cuesten mucho más que al resto, pero esto es algo de todos los chicos, no pasa por si tenés síndrome de Down o no. La frustración es una cosa de todos los días y se puede aprender de eso. No, sin duda, y debemos aprender de eso. Claramente debemos.
Cuando un chico, por ejemplo, no le sale una ecuación, está buenísimo que no le salga. ¿Por qué está buenísimo? Porque por un lado se tiene que bancar la incomodidad que genera que algo no te salga. Por el otro lado, tenés que tal vez aprender a pedir ayuda. Además, si de esta manera no te salió, bueno, tenés que buscar otra, o la creatividad o la innovación. Y te caíste, tenés que levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante, ¿no? O la resiliencia. Entonces, mira todas las habilidades que se ponen en juego cuando algo no te sale. Total. Y yo siempre digo que en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Si algo no te sale, pero no, trabajás esta resiliencia, capitalizás el error, o el obstáculo, bueno, salimos mucho más fortalecidos. El problema es cuando nunca se trabaja el manejo de la frustración y después los chicos llegan a primer año de la universidad, en el primer parcial les va mal y quieren abandonar porque no se bancan la frustración. Total. Entonces, claramente hay que trabajar todas estas habilidades en la escuela. Obvio que esto no se trata de que estén frustrados todo el tiempo, porque eso no es pedagógico, pero sí, viste, que de repente capitalizar el error, dignificar el error, ver los errores de una manera No juzgarlo, no emocional. juzgarlo mal desde el lugar de la autoridad. Total. Aulas que le den la bienvenida a los errores, Total. ¿no? Que podamos separar una nota de nuestra autoestima. Si no le pasa a tu hijo, no quiero ir más a fútbol, ¿por qué? Pues es un desastre, no sé, no me salen los goles, pero para un poco, vos tenés que dar lo mejor de vos, tenés que divertirte, y después hay un montón de cosas que ya no dependen de vos, no depende de vos si el otro equipo es mejor, no depende de vos si justo estás hoy, no sé, no te dan las piernas, qué sé yo, entonces vos sos responsable de tu esfuerzo, pero no del resultado. Y esas cosas hay que trabajarlas en el colegio y en casa. Laura, como siempre, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por haber estado es la primera vez del 2026 en Campo Minado. Va a haber muchísimas más y estamos en contacto. Hasta pronto. Te mando un beso enorme, Adri. Chao. Gracias. Laura Lewin, sí, es autora, es especialista en educación, es capacitadora. Seguro que la escuchaste como oradora en las charlas TED. Te invito justamente a que la busques también en los distintos canales de YouTube, Spotify, para escucharla. Las charlas TED son buenísimas con ella y estuvo en Campo Minado. Te siento 100% distante, cada vez más fascinante, compleja y elemental. Les prometí, vamos a tener una charla muy interesante con una reconocida periodista muy querida, Astrid Pichelny. La pueden leer en La Nación, la pueden escuchar y ver además ahora en su podcast de Duelos, que recomiendo obviamente a través de la página del diario, pero también en Spotify, imagino en YouTube. Ahora ella nos va a dar más precisiones, pero acaba de presentar su libro Operación Argentina, un libro que surge de las conversaciones con Andrés Malamud, a quien también solemos leer y escuchar con mucho interés, analista de la realidad, y bueno, ambos con un foco puesto en la operación argentina, en la realidad de la Argentina. El subtítulo del libro es De la ilusión a la casta, diálogos sobre 4 décadas de democracia. Vamos a preguntarle a Astrid cómo le fue con tanto análisis de tanto tiempo y a qué conclusiones llegó. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Adri Balaguer te saluda. Hola, Adri. Qué lindo escucharte. Gracias por el llamado y por el interés. No, gracias por el trabajo, sí, por estas largas charlas que deben haber sido súper interesantes, pero bueno, después bajar todo eso, darle sentido, es un laburazo, así que vale el reconocimiento, Astrid. Bueno, a ver, ante todo, ¿por qué esta necesidad de repasar los 40 años para volver a entender por qué estamos donde estamos? Mira, el libro nace justamente días después de la elección de la asunción de Javier Milei, ese 10 de diciembre, en el que se cumplían 40 años de recuperación democrática. Y había habido un fracaso de los políticos profesionales y la ciudadanía consagró un outsider. Entonces, ahí te estamos escuchando medio feo y te fuiste, Astrid, a ver si logramos recuperar la comunicación. Hola, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Estoy ahí. Ahí te escuchamos, te nos fuiste un poquitito. Decías, surge a partir del reconocimiento de que votamos un outsider y la pregunta del por qué, ¿no? Claro, del por qué llegamos a Milei, qué es exactamente Milei,
tratar de entender el recorrido de estos 40 años. Por eso, digamos, detrás de Operación Argentina hay varias operaciones. No es un libro de historia, pero es un libro que tiene perspectiva histórica, porque la operación que hacemos con Andrés es ir al pasado y volver al presente permanentemente para intentar entender. La otra operación fue mirar al vecindario, mirar a nuestros países, mirar a la región y mirar más allá, porque el fenómeno Milei no es un fenómeno barrial. Claro, eso me interesa puntualmente, porque si no, viste que nosotros los argentinos caemos enseguida en el ombligo, nos echamos la culpa. Recién yo decía, por ahí quedarnos en la queja es quedarnos en la resignación, y esto también es un fenómeno local, ¿no? Un fenómeno global, algo que está pasando en América Latina, no es solo un fenómeno de acá, de los argentinos. Exactamente. Entonces la idea fue mirar otro tipo de liderazgos, de lo que algunos llaman la internacional reaccionaria o internacional de populistas de derecha, ver si hay similitudes, si hay diferencias. Y la otra operación, en mi caso, fue hacerle una marca personal a Andrés. Nosotros pensamos el título, pensamos el índice y las conversaciones posibles, la hoja de ruta, pero desde ese diciembre de 2023 no dejamos de conversar semanalmente, te diría con un intervalo de unos pocos meses en el medio, que es para mí un ejercicio, es como estar entrenando frente a un atleta de élite. Entonces, más allá de sus intervenciones en el periodismo y en la agenda política y periodística de la Argentina, que es Andrés es alguien súper consultado, mi idea fue marcarle un poco el camino, o por lo menos estar muy atenta a lo que él publicaba académicamente para saber por dónde iba. Y en función de eso, armar hojas de rutas de conversaciones. Te diré que, como vos bien decís, o sea, es un libro sobre las 4 décadas de democracia, pero en definitiva el libro detrás del libro, como lo dice Pani muy bien en el prólogo, es un libro sobre Milei, ¿no? El libro abre con Milei y cierra con Milei, y en el medio, miramos las 4 décadas de democracia, hay un capítulo, jugamos mucho con las letras, tiene entradas que pueden no ser cronológicas, hay un capítulo que es con D de democracia, pero hay otro que es con M de mercado, que es mirar las 3 experiencias de mercado en la Argentina, Menem, Macri, Milei, con C de crisis, qué tipo de crisis heredó cada gobierno y qué tipo de crisis legó cada gobierno. Por supuesto ponemos la mirada en los gobiernos kirchneristas. Es genial porque el pase de mano a mano de crisis, a esa no le eludieron ninguno, o sea, todos tuvieron alguna crisis que pasar, ¿no? Que pasar la que sigue. Absolutamente, bueno. Crisis es la palabra omnipresente a lo largo de la historia, porque ahí recuerda bien Andrés, y es interesante esto de, en 1930 se rompió la política y la economía. Se rompió la política porque hubo un golpe de Estado, y se rompió la economía porque hubo una crisis internacional que nos dejó fuera del mercado. Y en el 83 arreglamos la política, en el sentido de que, hubo una transición a la democracia, cayeron presidentes democráticos que entregaron el gobierno antes de tiempo, como Alfonsín y de la Rúa, pero el régimen no cayó. O sea, la democracia encontró resortes institucionales para resolver. Claro, se encauzó, la democracia se encauzó, y habrá algún loquito suelto, pero la realidad es que nadie se le ocurre sacar la democracia de la Argentina, ya no es posible, y sin embargo con la economía no nos pasa, no encontramos ese cauce. No, digamos, uno podría decir, hay un orden político, democrático, como decíamos, cayeron presidentes, pero hubo sucesiones y asumieron los opositores, y cuando fue la crisis del 2001, asumió un presidente que no fue elegido por los votos, pero fue elegido por la Asamblea Legislativa. Algo se resolvió, todos los traumas que eso implicó, pero se resolvió. Ahora no es la economía. Entonces, sin esa inflación, sin estas frustraciones recurrentes, quizás no habría habido Milei. Milei explica un poco lo que ha sido la crisis y el porqué de una sociedad demasiado frustrada y en ese momento. Astrid, te volvemos a escuchar un poquito, no sé si te moviste, pero te volvemos a escuchar un poquito mal, ¿viste? Las comunicaciones también son un tema pendiente de estos 40 años. Ay, Dios. Pero ahí te escucho hermoso otra vez. No me moví, pero bueno. Pero son cosas que pasan. Astrid, a ver,
de todo este trabajo, de toda esta mirada sobre los 40 años de la democracia argentina, ¿qué presidente, si es que lo hablaron, llegó para ustedes a ser un poco subestimado históricamente, al que por ahí no le dimos el valor que tuvo su devenir, su transcurso también? Viste que la historia y el paso del tiempo termina de recuperar o colocar algunas figuras en lugares diferentes a los momentos en los que, digamos, fueron contemporáneos, porque Alfonsín fue súper criticado, denostado y hasta cancelado por esa salida traumática y anticipada, y sin embargo hoy se lo ve como un líder político que condujo la transición a la democracia, y una democracia que todavía, comillas, disfrutamos, que todavía tenemos. No sé si fue subestimado en su momento, le tocó un momento histórico con todos los frentes simultáneos, un campo minado, un momento delicadísimo, el peso de la deuda externa, los militares en los cuarteles, uno se olvida lo que fue ese momento, ¿no? Yo lo recupero como una figura enorme. Por ejemplo, hay otros que recuperan, estuve escuchando algunas entrevistas, ¿no?, a algunos colegas, periodistas o académicos, y por ejemplo, recuperan la figura de Néstor Kirchner, ¿no?, en esos varios gobiernos kirchneristas. Y a mí me cuesta mucho pensar o recuperar una figura que, por ejemplo, decidió intervenir el INDEC y falsear las estadísticas públicas. Entonces yo no sé si fue subestimado o no. En mi ranking, no aparece un político que decidió mentir sobre las estadísticas públicas y hacer lo que hizo con el INDEC, entre otras cosas, porque reintrodujo la inflación, dejó pasar oportunidades, bueno, uno podría hablar mucho. Mi figura más entrañable es Alfonsín. Total. En eso coincidimos con Malamud. Total, bueno, bien, buena coincidencia, está claro que nos dejó todo preparado para seguir laburando la Argentina y en eso estamos con mucha dificultad. Y con una Argentina que también va oscilando en su mirada sobre qué tipo de Estado quiere, ¿no? Porque algunos que son optimistas desde el gobierno y incluso colegas sobre la marcha de la economía, les cuesta decirnos, bueno, dónde tendría que estar el Estado hoy, readaptando la capacitación de la gente que se está quedando sin trabajo, porque ahora todo va a pasar por la energía, pongamos. Y en función de eso, un montón de gente se queda afuera porque, bueno, y porque las importaciones no se puede competir con eso. Y tampoco es que la gente que se queda afuera por el comercio exterior se pone a trabajar en uno, bueno, de los focos del momento, que es la energía. Entonces digo, ¿tiene que tener el rol ahí el Estado o no? ¿Nos volvimos tan antiestatales que no habilitamos esa posibilidad? Yo creo que a veces hay discusiones muy binarias y empobrecedoras, y muy simplistas sobre temas complejos, ¿no? Por supuesto que el Estado había que achicarlo, que había que redefinirlo. Uno puede hacerlo con un cuchillo de carnicero o hacerlo con un bisturí. El otro día conversaba con un académico especialista de enorme trayectoria en temas del Estado y me decía, por supuesto que era necesario desregular algunas cuestiones, pero están desregulando cosas que tienen que estar reguladas. O sea, no quiero entrar en los detalles, pero está claro. Sí nos debemos un debate sobre qué tipo de Estado queremos y para qué lo queremos, un Estado, inteligente, en forma, que haga, que sea un elemento equiparador, por lo menos. A ver, ¿qué Argentina me gustaría? A mí me gustaría un país desarrollado, con un proyecto productivo, que incluya a los rezagados, que incluya a los que han quedado en la máquina. El modelo de Milei, por ejemplo, podría ser exitoso, es una pregunta, no contemplando a los conurbanos y a las millones de personas que quedan fuera del modelo. En el mediano o largo plazo, bueno, es un país que yo no querría, en el que yo no querría estar. Por supuesto es un desafío, no estoy yo en esa posición, trato de pensarlo, pero me parece que, el ideal de país es un país que sea cada vez
digamos, que vaya por el camino de un crecimiento sostenido, que sea productivo y que sea integrador y que incluya, no que expulse. Ahora, ¿no? ¿sabes qué pasa, Astrid? ¿Qué es lo que duele? Que no hay debate. Lo bueno del libro, me parece, de Operación Argentina, es que, bueno, nos vuelve a poner la opción del debate como una opción. O sea, debatamos qué Argentina queremos. Debatamos, bueno, cuál es en todo caso el nuevo eje productivo del país, por dónde pasa, cómo vamos a ayudar a que se formen más profesionales para trabajar en ese espacio, si es que es el lugar que el mundo nos está reservando, ¿no? Y es el que queremos tener. Tal cual. Mira, yo muy modestamente, cuando lo presentamos en la Feria del Libro, que fue precioso porque estaba lleno de gente, amigos, familia, lectores. Sí, me la perdí. Una fiesta para nosotros. No, pero fue un encuentro precioso, lo vamos a presentar ahora en varias universidades. Yo digo que modestamente, muy modestamente, en momentos de gritos, de insultos, en donde a las preguntas del periodismo se le responde con agravio, con descalificaciones, es un libro que reivindica la pregunta, que reivindica la conversación, que reivindica el diálogo. Con Andrés estamos de acuerdo en muchísimas cuestiones y en otras no, y el ejercicio de la conversación, de intentar entender las razones del otro, de la argumentación del otro, es un entrenamiento fabuloso, y yo creo que muchos lo seguimos practicando, pero muchos otros no, bueno, sobre todo digo en las redes sociales, que quizás no son el parámetro, pero se han roto puentes para lo que es la conversación pública, ¿no? Total. Y muy modestamente el libro reivindica ese ejercicio de sentarnos a conversar, a dialogar y a ver en qué estamos de acuerdo, en qué estamos en desacuerdo y por qué, y por supuesto uno y los dos hemos terminado matizando posturas, cambiando de posición en función del diálogo con el otro. Me parece maravilloso. Yo creo que muchos se pierden esa posibilidad, total, ¿no? Total. Ahora, ¿hay algo del presente argentino que te genere optimismo genuino? Qué buena pregunta. Yo tengo una mirada un poco sombría. Quiero que al país le vaya bien. No sé si el país que piensa Milei es el que a mí me gustaría, por un montón de cuestiones, porque no me gustan los gritos, no me gusta un presidente que emita, amplifique y potencie discursos de odio, porque no me gusta un ejecutivo que va contra los vulnerables de toda vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, un colectivo que históricamente estuvo asediado y mal financiado y que ahora está contra las cuerdas. Bueno, podría decirte un montón de cosas que no me gustan. Me gusta que haya orden económico, por supuesto, cómo, cuánto, en qué, a qué velocidad, todo eso está para discutir, digamos, ¿no? Sí. Pero tengo una mirada bastante crítica en ese sentido. Te diría, me gusta más el crítica que el sombrío, porque Astrid, digo, si hay algo que aporta, y lo decíamos recién, este libro es luz, ¿no? Que es la luz sobre la discusión, sobre la conversación, sobre el debate, y eso es optimismo. Digo, uno, si no, cuando siente que no hay nada que hablar, no habla, ¿viste? No, nada. No, es cierto, sí. Uno siempre cree que hay cosas buenas para hacer y siempre, digamos, hay un futuro posible mejor. Total. Siempre, si no, no estaría haciendo lo que hace, tal cual. Astrid, te agradezco mucho la charla, hermoso poder hablar un poquito de este trabajo, un beso enorme también para Andrés, y nos encontramos seguramente próximos al Día del Periodista, seguro que va a haber alguna oportunidad de volvernos a cruzar. Un beso enorme. Gracias enormes, Adriana, por las preguntas, por el interés, por el espacio. Un beso gigante. Chao, hasta pronto. Astrid, un abrazo. Pichelny, sí, gran profesional, gran periodista, conversó, muchísimo tiempo, nos dijo, durante semanas y semanas con Andrés Malamud para darle forma a Operación Argentina, de la ilusión a la casta, un libro que fue presentado en la Feria del Libro y que es de Editorial Planeta. Vamos a hablar de
del ser humano. Vamos a hablar de los argentinos, ¿no? Somos seres humanos los argentinos. Les decía en el arranque que, bueno, nos preguntamos qué nos está pasando, por qué no nos permitimos estos debates, ¿no? Recién lo hablábamos con Hernán de Goñi, el debate de, bueno, en todo caso, qué Estado queremos, cómo tendría que participar, de la educación superior, cómo se está llevando a cabo más allá de la financiación también de la educación superior. Pero no hay margen para estos debates. El ser humano está estúpido. Vamos a hablar con Sergio Sinay, que acaba de presentar en la Feria del Libro el libro El avance de la estupidez, de Editorial Galerna, y tenemos la suerte de que esté justamente del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Sergio? Adri Balaguer, buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, primero ayudarnos a definir esta estupidez a la que aludís en tu libro y con la que te metes en tu libro, y después, bueno, en todo caso hablamos de qué nos pasa a los seres humanos y a los argentinos con esto. Sí, bueno, yo escribí el libro, digamos, a partir de una sensación térmica, digamos, de avance de la estupidez, como es el título del libro, ¿no? Que se verifica desde las estupideces cotidianas, desde el estúpido, digamos, cotidiano, que nos va rodeando en las pequeñas cosas, digamos, el que no levanta la caca del perro, tira cosas en la calle y no le importa, digamos, el que estaciona en doble fila y perjudica a un montón de gente, el que tapa las bajadas para discapacitados y para cochecitos, porque total es por 5 minutos y sus 5 minutos terminan siendo 5 horas, el que no apaga el celular en el cine o en el teatro, aunque se lo piden de todas las maneras posibles, y así el que pone la música al volumen que se le antoja, el que no registra, ¿no? Incordiando, que son todas formas de que el otro no me importa, digamos, claro, ¿no? Porque el estúpido básicamente es alguien que perjudica al otro. Todos podemos cometer estupideces. Está dentro de la escala de lo humano que podamos cometer estupideces. Qué sé yo, de pronto estás a solas en tu casa, a lo mejor le pones azúcar en lugar de sal a la comida. ¡Oh, qué estupidez! ¿Viste? O estás mirando la pantalla, no te diste cuenta y te cortaste con el cuchillo el dedo. Es una estupidez. No perjudicaste a nadie más que a vos mismo, y es una estupidez. Ahora, la condición del estúpido es cuando esos pequeños actos definen en realidad una manera de ser todo el tiempo, una manera de estar en el mundo. Sí, la relación con el otro, ¿no? Porque, bueno, uno con uno, sea todo lo estúpido que quiera, pero cuando entra en juego el otro... Podríamos decir la no relación con el otro, claro, el no registro del otro, porque una característica del estúpido es que no solo se perjudica a sí mismo, porque con todas estas cosas en realidad empeora el entorno en el que todos vivimos, incluido él, sino que también perjudica a otros. Esos son los pequeños estúpidos, pero uno puede ir subiendo en la escala y después tener la escala de los estúpidos con poder. Claro. El estúpido que desata una guerra, por ejemplo, y pone el mundo en peligro, y olvidando que él es parte de ese mismo mundo. El estúpido que cree que es un genio de la economía porque le cierran los números y no se da cuenta que mientras le cierran los números hay gente que no come, que hay gente que pierde sus trabajos. Ahora Sergio, pensando en estos últimos estúpidos, ¿no? La realidad es que dejó de tener tan mala prensa estos malos modos, digo, hay algo así como que dejó de avergonzar, ¿no? Digo, cualquiera grita y cree que así reafirma su poder, cualquiera deja el auto tapando un estacionamiento, total, ¿qué va a pasar? Que bueno, escúchame, que sos el dueño de la calle. Digo, ¿por qué crees que pasa eso? Mira, yo lo adjudico a la estupidez. El estúpido no cree que es estúpido. El estúpido no cree que es estúpido. Y los no estúpidos, hay un economista italiano que yo cito en mi libro, Carlo Cipolla, que murió ya hace como unos 15 años, pero gran economista, escribió una de las más respetadas historias económicas de la humanidad, pero escribió un pequeño librito
al margen de lo económico, que se llama Las 5 leyes fundamentales de la estupidez humana. Y él, entre esas leyes, dice, hay más estúpidos de los que los no estúpidos creemos, ¿no? El estúpido nunca reconoce que es estúpido, por lo tanto sigue adelante con sus estupideces, y cuando uno le hace notar que está cometiendo estupideces seriales y que por lo tanto es estúpido, no ha cometido una estupidez, sino que es estúpido, en realidad cree que el estúpido es el otro que le está diciendo esto y que él es superior a ese otro. Entonces no hay forma de corregir a un estúpido, porque el estúpido de alguna manera es incorregible y no es de nacimiento. Esto es una cosa que también hay que hacer notar, que no se nace estúpido, los estúpidos se hacen, se van haciendo en un entorno, tomando modelos de estupideces, y por eso a mí me preocupa, por eso el libro, porque en la medida en que la estupidez avanza y se explaya, va proponiendo un modelo de vida estúpido, y lo peor es cuando la estupidez se hace masiva. Porque la estupidez Sí, cuando se hace masiva. Porque la estupidez masiva, cuando una sociedad empieza a tener un alto porcentaje de estupidez funcionando, lo que empieza a retroceder es el pensamiento crítico, la capacidad de pensar por cuenta propia. Los estúpidos empiezan a repetir cosas sin verificar, cosas que toman de cualquier lado, porque una característica de la estupidez es la vagancia mental, no pensar por cuenta propia. Ahora, y la estupidez es enemiga del pensamiento crítico. Me gusta mucho eso de la vagancia mental, pero también quiero que me ayudes y la relacionemos con la violencia, porque, a ver, si no, a veces es como si la estupidez un poco le abriese el paraguas, protegiese un poco. Bueno, soy estúpido, ¿no? Pero sin duda hay violencia en esa estupidez. Yo el otro día escuchaba el viernes, después de la reunión de gabinete, salió la jefa del Bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y dijo, el presidente tiene una emocionalidad importante. No fue gritar lo que hizo, ¿no? Emocionalidad importante. Entonces, empezamos a hablar con eufemismos, a encubrir un poco esa estupidez, ¿no? Y bueno, no la normalicemos, como se dice. Bueno, este es un tema importante, viste, que también en el libro yo subrayo, que es, la estupidez nunca es graciosa, porque hay muchas veces que queremos que nos reímos de las estupideces de otro o del estúpido, y la estupidez es siempre peligrosa, no es estúpida nunca. Está bueno eso. Y además no se puede justificar una emocionalidad importante. ¿Qué es una emocionalidad importante? Porque si somos seres, los humanos somos seres emocionales que razonamos. Esto nos diferencia de otras especies, la racionalidad. Si la emocionalidad se impone a la racionalidad, es peligrosísima, como vos decís, se convierte la agresividad natural que hay que tener para vivir, porque para respirar hay que ser agresivo, para tomar el aire de afuera, para nuestras actividades tenemos que tener una cuota de agresividad, pero agresividad no es violencia. Claro. La violencia es la agresividad que no encuentra un cauce constructivo y que no encuentra un cauce lógico. Una emocionalidad importante, ese eufemismo, en realidad está hablando de una violencia emocional, de una emocionalidad no gestionada por la razón, y que por lo tanto desborda como violencia. Y toda violencia que empieza siendo de palabra, o que empieza siendo simbólica, o que empieza en el insulto, va a terminar, si no encuentra un cauce racional, va a terminar en violencia física. De alguna manera va a terminar en violencia física. Y la violencia física, como es la violencia del estúpido, no solamente va a dañar a otros, sino que va a terminar dañando al propio estúpido que la ejerce. Estamos hablando con Sergio Sinay, él es periodista, es analista, acaba de publicar El avance de la estupidez, y bueno, se impone la pregunta de si hoy por hoy la estupidez es una herramienta de poder. No es una herramienta en sí misma, pero se vuelve peligrosa cuando los estúpidos alcanzan el poder. El poder lo que es una herramienta es el poder, ¿no? Y hay poder, podríamos decir que el poder tiene dos vertientes. Está el poder para y el poder sobre.
El poder para es el poder para hacer algo. Si vos tenés un proyecto que realmente va a beneficiar a mucha gente, le va a hacer mejor la vida de una sociedad o de los humanos o de lo que sea, es importante que tengas poder para llevarlo adelante. Sin poder va a ser imposible. Eso es tener poder para. Ahora, el poder sobre es el poder que se usa sobre otros, para imponerse sobre otros, no eludir los debates y ser autoritario en la manera de vivir. Porque el poder en sí mismo es, como te decía, es una herramienta, no es ni bueno ni malo, es como un cuchillo o como un martillo. Vos con un cuchillo podés cortar tus alimentos o podés acuchillar a alguien, o con un martillo podés construir un objeto útil, un escritorio, por ejemplo, o podés romperle la cabeza a una persona. El poder es igual. El poder en manos de estúpidos es el poder más peligroso. Y yo creo que hay mucho poder en manos de estúpidos, aquí y en el mundo. Y en el mundo. Sergio, me interesó esto que marcaste, ¿no? Cómo se busca reemplazar el debate, porque, bueno, eso es lo que sentimos y decimos, es lo que no estamos haciendo hoy. Volvemos a tener confrontación de ideas, de decisiones, una marcha universitaria con reclamos justos, pero debates de fondo que, aunque haya pasado por el Congreso, está claro que no terminamos de deglutir. Y esta cosa de si sos estúpido o no sos estúpido, cómo te lo digo, cómo no te lo digo, bueno, rehúye el debate. Y cuando no hay debate se pierde. Mira, cuando el debate permite crear la más rica de las tonalidades entre el blanco y el negro, que es el gris. El gris tiene mala prensa, pero el gris, sin embargo, es el más rico, porque si vos tenés blanco de un lado y tenés negro del otro, y negro y blanco aceptan acercarse e integrarse, vas a tener una gran gama de grises. Desde un blanco con una gota de negro, que ya es gris, el ojo ya lo registra como gris, hasta un negro con una gota de blanco que también es gris. Y en el medio tenés 1000 tonalidades de grises posibles. Con las ideas pasa lo mismo. Ahora, si el que piensa negro no admite el blanco para nada, va a vivir en la negritud. Y si el que tiene blanco no admite el otro color para nada, no va a tener ningún matiz. Y yo creo que y nadie se enriquece cuando no hay debate. Se hacen cada vez más extremas las posiciones, más violenta la posición frente al otro y más pobre la mentalidad de cada uno, porque nadie se enriquece de lo diferente. Ahora claro, el debate exige mucha valentía intelectual y valentía moral, porque si yo me pongo a debatir con alguien que no piensa como yo, corro el riesgo de salir convencido de alguna cuestión que no había percibido, o de ver las cosas que de otra manera. Entonces, lo que pasa es que nadie nos enseña a pensar eso como una no derrota, ¿no? Sino como un aprendizaje. Ahí hay algo clave, que vos también lo marcás bien en el libro, y que tiene que ver con cómo nos enseñan a pensar, ¿no? Y esto que se contrapone, que es, bueno, consumimos información, creemos que tenemos toda la data sobre la mesa y que podemos pensar lo que queremos, pero no nos abrimos. No, y sin debate, sin confrontación de ideas diferentes, nos vamos haciendo cada vez más ignorantes. Que la ignorancia, eso también es algo que yo marco en el libro, es prima hermana de la estupidez. Cuanto más estúpidos haya, más ignorancia va a haber en una sociedad. Porque, ignorante no es el que no sabe leer y escribir. Ignorante es el que no sabe pensar por cuenta propia, es el que rehúye el debate, es el que se esconde detrás. A ver, las redes sociales han contribuido mucho a todo esto porque permiten que los estúpidos se agrupen en tribus. Las redes sociales son lo menos social que hay, porque en lugar de generar la sociabilidad y la integración de lo distinto, lo que hace es que la gente se vaya agrupando cada vez en tribus de los que piensan iguales. Y que entre más ellos y nosotros, digamos. Entonces nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y entonces empiezan a aparecer más confrontaciones
y también la cobardía de mucho estúpido que se esconde detrás, no debate, insulta o reproduce insultos de otros, ¿no? Masivamente viraliza insultos de otros, no piensa por cuenta propia, y se genera entonces la estupidez masiva, que es la más peligrosa de todas. La estupidez masiva ha generado grandes tragedias en la humanidad. En la Alemania nazi, casi un pueblo entero estupidizado fue detrás de un psicópata y produjo la mayor tragedia de la humanidad, la más sangrienta. No hay ninguna gracia en la estupidez masiva, ni en el dejar de pensar por cuenta propia, ni en el sumarse a la manada por una especie de vagancia mental y de vagancia intelectual que finalmente te empobrece y hace que tu vida pase sin ningún sentido, digamos, ¿no? Ahora, yo digo, es ocupar tiempo y espacio en el mundo sin ningún sentido. ¿De qué depende? Depende de nosotros, depende de frenar todo esto, depende de no aceptarlo, ¿no? Y de alzar la voz y de poder debatirlo y ponerlo sobre la mesa. Sergio, como siempre, un placer escucharte, bueno, compartirnos tus pensamientos, te leemos compartiendo nuestros pensamientos también. Muy interesante todo, y la seguimos otro día. Te leemos en El avance de la estupidez, que es tu último libro. ¿Cuántos libros tenés en total? Un montón hemos... Con este 47. 47 libros, impresionante ese trabajo. Sí. 7 son novelas. Sí. Y los otros 40 son ensayos. Qué bárbaro. Así que digo, tenés una súper rutina de trabajo con la computadora. Sí, bueno, es mi pasión, la escritura, poder poner en palabras los pensamientos, las imágenes, y además digo, tenés esta cosa de cazar en qué estamos, ¿no? Digo, ese timing de percibir en qué anda el ser humano, qué nos está pasando también a los argentinos, y poder ponerlo en letra de molde, como se decía antes. Sergio Sinay estuvo en Campo Minado. El avance de la estupidez, de Editorial Galerna, es su último libro, y bueno, corriendo a comprarlo. Un beso enorme y gracias. Otro para vos. Muchas gracias. Hasta pronto. Te siento 100% distante, cada vez más fascinante, compleja y elemental. Bueno, y fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien, que les haya sido útil, interesante compartir estas 3 entrevistas con Laura Lewin, con Astrid Pichelny y con Sergio Sinay. Y ya nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, con toda la actualidad, en vivo y en directo, señoras y señores, junto a Hernán de Goñi también, en esto que fue y será Campo Minado. Chau, buena semana. Santander, Argentina. Un banco digital con sucursales. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. La Mina Veladero aporta el 25% del Producto Bruto Geográfico de San Juan. Con más de 4.000 trabajadores directos, es la primera empleadora privada de la provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Somos esa en la que parás cuando vas a la costa. Mamá, ¿cuándo llegamos? Va, parás en la Shell, por favor. La de Shell Select, la de tus pausas. La Shell. Hola,
somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.zurich.com.ar/Club Zurich. Sabemos que hay momentos en los que el crecimiento no puede quedar en pausa, que necesita quien lo acompañe. Y desde Grupo ST estamos ahí. Estamos ahí con las grandes empresas, con las pymes, con los comercios. Estamos ahí con vos. Diseñamos una plataforma de soluciones para que puedas financiarte, invertir, sumar tecnología, ampliar tu estructura y crecer hacia nuevos mercados de forma personalizada. Queremos darte más soluciones, más oportunidades y más futuro. Grupo ST, aliados en tu crecimiento. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que